Hola, bienvenidos al primer video de la serie lectura del capítulo 115 del libro de Urantia. Este capítulo lleva como título el Ser Supremo y en este primer video vamos a dar lectura a la introducción. Para las personas que ven por primera vez esta serie de videos, les sugerimos que vean los videos de los cuales aparece la liga en los comentarios de este video. Va a ser de mucha ayuda para tener una visión más amplia de lo que vamos a platicar en este video. Bien, pues iniciamos con la lectura. Con Dios el Padre, la filiación es la relación más importante. Con Dios el Supremo, el logro es el prerequisito del Estado. Es necesario hacer algo, así como ser alguien. Bien, pues esta es una introducción muy breve, son solamente 3 líneas. Pero lo que nos dice es muy importante. La relación que tenemos con nuestro Padre Universal es filial. Es una relación padre-hijo. Y esta es la relación más importante que nosotros tenemos con Él, con nuestro Dios. Por otro lado, el logro, el conseguir ser alguien y lograr algo en nuestra vida, son prerequisitos para acercarnos a Dios Supremo, es decir, al Ser Supremo. Es necesario entender lo que el libro nos dice acerca del Ser Supremo. Así que vamos a dar lectura a esta parte, la cual se encuentra en el prólogo de este libro. Iremos comentando cada párrafo de esta parte para que nos queden más claras las lecturas posteriores. Bien, pues veamos qué nos dice el prólogo acerca de Ser Supremo. Dice: el mecanismo de deidad del universo maestro es doble en lo que se refiere a las relaciones de la eternidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu son eternos, son seres existenciales, mientras que Dios Supremo, Dios Último y Dios Absoluto son personalidades de la deidad de las épocas posteriores a Abona, que se están actualizando en las esferas del espacio-tiempo y del espacio-tiempo trascendido, esferas en expansión evolutiva en el universo maestro. Estas personalidades de la deidad que están actualizándose son eternas en el futuro desde el momento y a medida que adquieren personalidad y poder en los universos crecientes mediante la técnica de la actualización experiencial de los potenciales asociativo-creativos de las deidades eternas del paraíso. Bien, pues aquí hay varios puntos, varios términos que necesitamos aclarar. Primeramente, deidad. Deidad es la esencia de la Trinidad del paraíso. Y esta esencia está activa en el universo maestro o universo de universos. La deidad puede personalizarse como Dios. Dios Padre, que es la primera persona de la deidad. Dios Hijo, la segunda persona de la deidad. Y Dios Espíritu, la tercera persona de la deidad. Y su característica, es decir, la característica de la deidad, es la cualidad de la unidad actual o potencial. Y esta cualidad unificadora la conocemos por el apelativo de divinidad. Sabemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu son eternos, en tanto que Dios Supremo, Dios Último
y Dios absoluto son personalidades de la deidad, es decir, son personalidades de la esencia de Dios y son posteriores a Abona, la sede central de nuestro universo, del universo central. Y estas personalidades están en constante actualización y son eternas a partir de su creación. La actualización de estas personalidades se está dando a partir de las experiencias de los potenciales asociativos creativos de las deidades eternas del paraíso. Y en cuanto a los temas del Ser Supremo, el Dios último y Dios absoluto, diremos lo siguiente. El Dios último, al igual que el Ser Supremo, evoluciona progresivamente a partir de la dotación de divinidad precedente que existe en el potencial de energía y de personalidad incluido en el gran universo, es decir, los 7 superuniversos, y se existencia a partir de los potenciales de divinidad que residen en los dominios del universo maestro, donde el espacio-tiempo ha sido trascendido. En cuanto al Dios absoluto, de acuerdo a lo que menciona el libro de Urantia en su prólogo, él es la realidad eterna y posee muchas características que no se pueden explicar plenamente a la mente finita del espacio-tiempo. Pero la actualización de Dios absoluto o absoluto de la deidad sería la consecuencia de la unificación de la segunda Trinidad experiencial, la Trinidad absoluta. Esto supondría la realización experiencial de la divinidad absoluta, la unificación de los significados absolutos en los niveles absolutos. Dios absoluto es la meta para alcanzar y realizar para todos los seres superabsonitos, es decir, todos los seres que son eternos y que no tienen ni principio ni fin. Pero el potencial de poder y personalidad del absoluto de la deidad trasciende nuestros conceptos y preferimos no hablar de estas realidades que están tan alejadas de la actualización experiencial. Bien, pues comentando la primera frase que leímos, en otras palabras, como lo veremos en el siguiente párrafo, dice: el mecanismo de la esencia de Dios del universo maestro es doble en lo que se refiere a las relaciones de la eternidad. La presencia de la deidad es existencial, seres con existencia eterna, y también experiencial, es decir, seres que se están actualizando en el presente post-jaboniano, pero cuya existencia no tendrá fin en toda la eternidad futura. Bien, continuamos con el párrafo número 2. Por consiguiente, la presencia de la deidad es doble. 1. Existencial, es decir, seres con una existencia eterna, pasada, presente y futura. Y 2. Experiencial, seres que se están actualizando en el presente post-jaboniano, pero cuya existencia no tendrá fin en toda la eternidad futura, como lo leímos anteriormente. En este párrafo no tenemos ningún comentario. El Padre, el Hijo y el Espíritu son existenciales en actualidad, aunque todos los potenciales sean probablemente experienciales. El Supremo y el Último
son totalmente experienciales. El absoluto de la deidad es experiencial en actualización, pero existencial en potencialidad. La esencia de la deidad es eterna, pero solo las tres personas originales de la deidad son incondicionalmente eternas. Todas las demás personalidades de la deidad tienen un origen, pero su destino es eterno. Bien, pues como sabemos, el Padre, el Hijo y el Espíritu siempre han existido, es decir, son existenciales, aunque probablemente, dice el libro, todos los potenciales sean experienciales. El ser supremo y el ser último son completamente experienciales. El ser absoluto es experiencial en actualización, pero existencial en potencialidad. Solo las tres personas de la deidad son eternas. Todas las demás personalidades de la deidad tienen un origen, pero pues van a existir por siempre. Continuamos con el párrafo número 4. Habiendo logrado expresar la deidad existencial de sí mismo en el Hijo y el Espíritu, el Padre está consiguiendo ahora expresarse experiencialmente como Dios supremo, Dios último y Dios absoluto, en unos niveles de deidad, hasta ahora impersonales y no revelados. Pero estas deidades experienciales no existen actualmente en su plenitud. Se encuentran en proceso de actualización. Bien, pues en otras palabras, habiendo logrado el Padre Universal expresar la esencia de su existencia en el Hijo y el Espíritu, ahora se expresa experiencialmente como Dios supremo, Dios último y Dios absoluto. Aunque estas deidades experienciales se encuentren en proceso de actualización en el tiempo presente. Continuamos con la lectura. Dios supremo en Abona es el reflejo espiritual personal de la deidad trina del paraíso. Esta relación asociativa de la deidad se está expandiendo ahora creativamente hacia fuera en Dios séptuplo y se está sintetizando en el gran universo, en el poder experiencial del Todopoderoso Supremo. La deidad del paraíso, existencial en tres personas, está evolucionando así experiencialmente en dos fases de supremacía, mientras que estas fases dobles se están unificando en lo referente al poder y la personalidad como un solo Señor, el Ser Supremo. Bien, pues como habíamos comentado anteriormente, el Ser Supremo es el reflejo espiritual personalizado de la esencia de la Trinidad del paraíso. La expansión de la relación asociativa de esta esencia o deidad se está dando a través de Dios séptuplo y la síntesis se da en el poder experiencial del Ser Supremo como Dios séptuplo. El libro menciona al Dios séptuplo como compuesto de lo siguiente. 1. Los hijos creadores paradisíacos. 2. Los ancianos de los días. 3. Los 7 espíritus maestros. 4. El Ser Supremo. 5. Dios Espíritu. 6. Dios Hijo. Y 7. Dios Padre. Esta personalización séptuple de la deidad en el tiempo y el espacio y para los 7 superuniversos permite al hombre mortal alcanzar la presencia de Dios. Así, la deidad del paraíso que existe, como vimos en tres personas,
está evolucionando experiencialmente en dos fases, en poder y en personalidad, y se están unificando como un solo Señor, el Ser Supremo. Continuamos. El Padre Universal consigue liberarse voluntariamente de las cadenas de la infinidad y de las trabas de la eternidad mediante la técnica de la trinitización, la personalidad triple de la deidad. El Ser Supremo está evolucionando ahora mismo como unificación personal subeterna de la manifestación séptuple de la deidad en los segmentos espaciotemporales del gran universo. Bien, pues una liberación que se dio a través de la trinitización Padre, Hijo y Espíritu. Y el Ser Supremo está unificando la manifestación séptuple de la deidad en el espacio-tiempo y el gran universo, es decir, en los 7 superuniversos que están en proceso de evolución. Continuamos. El Ser Supremo no es un creador directo, salvo que es el Padre de Magestón, pero es el coordinador que sintetiza todas las actividades universales de la criatura y del Creador. El Ser Supremo, que ahora se está actualizando en los universos evolutivos, es la deidad que correlaciona y sintetiza la divinidad espacio-temporal, es decir, la deidad trina del paraíso, en asociación experiencial con los creadores supremos del tiempo y del espacio. Cuando finalmente se haya actualizado, esta deidad evolutiva constituirá la fusión eterna de lo finito y de lo infinito, la unión perpetua e indisoluble del poder experiencial y la personalidad espiritual. Bien, pues no entraremos mucho en el tema de Magestón. Solo mencionaremos que es el jefe de los espíritus reflectantes, de los cuales hablaremos en otro video si es posible. Este párrafo nos da un breve resumen de la función que tiene el Ser Supremo como correlacionador y sintetizador de todas las actividades de las criaturas y del Creador. Sintetiza la divinidad espacio-temporal, es decir, la Trinidad del paraíso y su asociación con los creadores supremos del espacio-tiempo. Esa es principalmente su función. Continuamos. Toda la realidad finita del espacio-tiempo, bajo el impulso directivo del Ser Supremo evolutivo, está dedicada a una movilización siempre ascendente y a una unificación cada vez más perfecta, la síntesis del poder con la personalidad, de todas las fases y valores de la realidad finita, en asociación con fases diversas de la realidad del paraíso, con el objeto y la finalidad de emprender posteriormente el intento de alcanzar los niveles absonitos donde se consigue el estado de supercriatura. Bien, pues el Ser Supremo nos impulsa y nos dirige en forma siempre ascendente, de manera que los esfuerzos sean dirigidos a la unificación de todas las fases y valores de la realidad finita que es donde vivimos. Pero esto en asociación con diversas fases de la realidad del paraíso. Y así de esta manera, emprender, y pone mucho énfasis en esto, emprender el intento de alcanzar los niveles absonitos donde se consigue el estado de supercriatura. Bien, pues con esto damos por terminada la lectura de la introducción del capítulo 115. Un tema un tanto cuanto difícil de conceptualizar,
Pero sin embargo, leyendo y releyendo el tema, se verá y se aclararán muchos términos y conceptos que ahora resultan un tanto confusos. Esperemos que nos puedan acompañar en el siguiente video, que vamos a leer la parte 1, la cual se titula La relatividad de los marcos conceptuales. También es un tema un tanto cuanto difícil de interpretar, pero pues es necesario hacerlo si es que queremos terminar el capítulo y entender lo que sigue después. Gracias y nos vemos en el siguiente video.